Cuento corto, lunes a viernes de 18 a 19 horas. En La Clave, me escucha. Estamos presentando Transformación Clave. Estamos de vuelta, estimados y estimadas. Un piacere estar de vuelta. Ese David Mendoza que está en la sala de control. Yo llego a la radio y me dice un piacere porque siempre que tengo un entrevistado italiano le digo un piacere después de presentarlo. No sé si el argentino, ese apellido de Pablo era... Piacere. No sé, yo creo que podría ser español, así que no me quise carrilear. Bueno, seguimos con nuestra próxima entrevista. Transformación Clave. Emprendimiento e innovación. Vamos con el gran Camilo Pacheco y ahora tenemos al gran Hernán Araneda, gerente general de Fundación Chile, que me lo topo ahí por Emprende tu Mente, en el bloque también que tenemos los miércoles, con esas tremendas alianzas, como también la de Acción Empresa, la de la ACTE, así que una gran familia, todas nuestras pantallas. Mira, ahora se está viendo ETM en las pantallas, qué bonito. Así que ahí me topo mucho a Hernán, sobre todo en los famosos ETM Tuesday, que justamente ahora se viene este martes, el de minería, muy entretenido. Así que saludarte, Hernán, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación a tan importante espacio. No, gracias a ti por esas palabras. Oye, yo sé que ustedes tienen varias cosas que contar. No sé si nos van a contar una primicia o después cuando termine el programa y yo me quedo con embargo hasta que se pueda decir, lo prometo, pero por lo menos vamos a conversar del MOU, el memorando de entendimiento que firmaron con el BID, que tiene que ver con poner en marcha una alianza que promueve el emprendimiento, el desarrollo de talento digital, la educación, que tú vienes de ahí. Yo me acuerdo que tú en Fundación Chile estabas a cargo del área de educación antes de ser gerente general, y también la seguridad hídrica, así que ahí conecta con sostenibilidad, Camilo, con Acción Empresa de alguna forma. Claro, y es una iniciativa verde. Así es. Así es. Y también hay un BID Lab y Chile Global Ventures, que es el brazo de Fundación Chile. De Corporate Venturing que tiene Fundación Chile, porque además tiene también un Chile Global Angels, tengo entendido, de una red de ángeles, ¿no? Si estoy súper informado. Lanzaron un fondo de deuda para startups innovadoras para la resiliencia climática. Nuevamente aparece Acción Empresas conectados, están en todo esto, Cayo. Oye, así que ¿por dónde partimos, Hernán? ¿Quieres explicar un poquito lo que es Fundación Chile, lo que hace? Porque uno se queda con una idea del pasado, pero hoy día creo que hacen bastantes cosas más. Sí, encantado, muy rápido. La Fundación Chile, una entidad público-privada, es autónoma y se caracterizó su primera etapa por crear empresas demostrativas que incorporaran tecnología en sectores donde Chile tenía ventajas comparativas. Ojalá que esas empresas fueran exitosas y si eran exitosas que fueran copiadas. Entonces Fundación Chile corría todos los riesgos de crear una empresa y de aplicar una tecnología que no existía en el país. Y creamos más de 100 empresas, algunas muy malas, otras más o menos, y unas tremendamente exitosas que crearon sectores económicos en Chile. Como la industria del salmón. Como la industria del salmón, como la industria de los berries. Creamos la primera empresa de energía solar fotovoltaica sin ningún subsidio público, que eso hizo que otros inversionistas quisieran o vieran esto como atractivo. O sea, estamos tratando de bajar el riesgo y de esa manera que se desarrollen nuevas actividades innovadoras en el país. Pero eso fue en la época en que había poco capital de riesgo, poco inversionista privado, poco sector privado en Chile. Hoy día eso ha cambiado mucho y por eso nuestro rol es distinto. Hoy día nos gusta estar en la frontera, pero coordinando cosas difíciles de coordinar. Donde hay problemas muy grandes, donde hay diversidad de opiniones y donde hay problemas de coordinación feroces entre actores públicos y privados, entre actores públicos y entre actores privados. Entonces, la Fundación ha desarrollado como dicen los gringos, un goodwill, una buena voluntad a nosotros que podemos poner la mesa y trabajar con actores que pueden pensar muy distintos, siempre con una orientación práctica. Nosotros no somos un think tank, no estamos para la... Somos más un do tank, ni siquiera. No estamos para la opinología, estamos para influir la política pública a través de proyectos concretos y siempre tenemos que estar, cuando lo hacemos mejor, es cuando estamos en cosas riesgosas. Oye, dos comentarios.
bueno, saludar al gran Pablo Zamora, que está de presidente, ¿no es cierto?, en Fundación Chile, que ahí también nos topamos harto, un crack. Me invitó a su restaurante Neruda en Isla Negra, todavía no voy, pero algún día iré. Lo otro, interesante lo que tú dices, porque con estas lógicas de la Mariana Mazzucato, en que hay que desarrollar industria donde tenemos ventajas comparativas, que no es lo mismo que competitivas, ¿no es cierto? Tenemos alguna ventaja en costo, una ley, un sol, un viento, etcétera, que nos da alguna ventaja en costo en una actividad. Ustedes lo empezaron a hacer mucho antes de esta discusión de la Mariana Mazzucato y este planteamiento que siempre también la Janet von Wolferdorf, difícil nombre, decía, no, está bien, mientras no se elija a los ganadores, pick the winners, pero desarrolla industria, y eso lo empezó a hacer Fundación Chile hace mucho rato. Exactamente, y nosotros creemos que hay que apostar en ese sentido. Esto del picking the winner, yo creo que los países que han logrado el desarrollo han apostado, ahí no tienen ventaja. Pero apostan a industrias, no empresas. Si lo que se critica de pick the winners es elegir empresas a las cuales se ayuda, se subsidia. Evidente, y hay que hacerlo con toda la decisión del mundo cuando hay sectores donde tú puedes hacer una diferencia, y ciertamente Chile está en esa situación. Excelente. Oye, ¿y cuáles son esas áreas? ¿Cómo la definió? ¿Difíciles de organizar? Todo, ¿se puede saber en qué están hoy día? ¿Qué están empujando hoy día? Aquí sí conectamos con Mazzucato, porque nosotros antiguamente... Me mató con la pronunciación, ¿viste? Mazzucato. Sí, estábamos organizados por sectores productivos, hoy día estamos organizados por misiones y por desafíos. Y hay 3 grandes desafíos en que estamos. Uno es sustentabilidad, cambio climático, y donde tenemos varias misiones que en el fondo estamos contribuyendo a las metas que el mismo país se ha puesto en materia de transición energética, por ejemplo, pero también en materia, por ejemplo, de seguridad hídrica, que es un tema controversialísimo, digamos, y estamos modelando, y lo hemos hecho ya los últimos 3 años con el gobierno de Santiago, cómo organizar el trabajo a nivel de cuenca. El diagnóstico que hicimos es que en la crisis hídrica muy severa de Chile, de los peores países en el mundo en esto, tiene un componente muy importante de gestión. Gestionamos mal, aparte que la autoridad pública en esto está muy fragmentada, pero la receta que ha recomendado la OCDE, y muchos países la tienen, es mejorar la gestión a nivel de las cuencas. No es fácil organizar en una geografía como la nuestra la cuenca con las personas que están en la parte alta de la cuenca y los que están en la desembocadura del mar, y estamos haciéndolo con mucho éxito en la cuenca del Maipo, con soluciones basadas en la naturaleza, y lo que queremos es empaquetar ese modelo y que se pueda replicar en todas las cuencas estratégicas de cada una de las regiones de Chile. Eso está en la ley de cambio climático, hay que hacerlo, pero es uno de los temas que es riesgoso porque nadie sabía cómo hacerlo. Y es prioritario. Oye, la Paola Calorio nos contó de Coca-Cola Chile, de unas soluciones, tú te acuerdas mejor que yo, para nutrir, para alimentar los acuíferos. Exacto, pero lo que está hablando Hernán tiene que ver precisamente con la gestión de cuenca, los derechos de agua, cómo hacer que la gente que vive en la cuenca tenga acceso, pueda tener procesos productivos adecuados, disponga de los volúmenes de agua correctos, digamos, que no haga un abuso ni tampoco un desuso del agua. Digamos, es bien interesante porque obliga precisamente a un nivel de coordinación muy alto, traspaso de información, me imagino que uso de tecnología, digamos. Por supuesto. Entonces es un buen ejemplo del tipo de cosas en que nosotros nos metemos, son problemas complejos, no hay recetas previas, no se resuelven con legislaciones, sino que requieren aprendizaje, colaboración, etcétera. Y como ese estamos en una serie de otros ámbitos que son objeto de este convenio con el BitLab. Sí, cuéntanos un poquito qué va a pasar con ese convenio, de qué se trata. Bueno, todas estas áreas de emprendimiento, desarrollo de talento digital, educación y esto de la seguridad hídrica. ¿Cuáles son las próximas fases? Yo diría que el proyecto que gatilló un poco esta colaboración es el antiguo Startup Campus, hoy Startup Lab 01, que es esta idea, de nuevo, otra cosa novedosa, que apunta a un problema muy específico, que es la brecha de acceso a laboratorios que tienen emprendedores de base científico-tecnológica. ¿Por qué importa esto? Porque si bien somos campeones en emprendimiento en etapas tempranas en Chile, reconocido mundialmente, un porcentaje muy alto de los fondos de capital de riesgo van a empresas fintech o desarrollo de software, y está muy mostrado que las empresas que crean empleo de calidad en tasas importantes son las de base científico-tecnológica. Entonces esta es una apuesta por eso, y además haciéndonos cargo de esa brecha,
creando un espacio físico donde puedan acceder los emprendedores de esta naturaleza y donde además se les faciliten las cosas, estén las aceleradoras ahí, estén los fondos de capital de riesgo, los corporativos, facilitado por política pública, por un recurso semilla que puso Corfo para habilitar este espacio, y que el BID también va a ser un aporte muy sustantivo de casi $1,5 millones para varias dimensiones. Una de ellas es hacer la evaluación de impacto, entender qué funciona y por qué en esto, porque Corfo quiere también que esto se replique en otras regiones. Entonces, ese es un primer punto que va en este Memorandum of Understanding con el BID, que es súper importante. El segundo es escalar un proyecto que está en otra cosa que mi amigo Eduardo Vitrano hoy día decía en una columna, que es, oye, en esta volatilidad hay un sector donde lo hemos hecho bien, ¿por qué no hacemos más? Exportación de servicios. Son servicios que no son tarifables, que es el tema de actualidad y donde tenemos un potencial y un crecimiento bien importante en los últimos años. ¿Cómo qué? Perdón, porque yo me acuerdo de los $100.000 millones que logramos el 2024, pero eso está más cargado a producto. No, estos son servicios de ingeniería, servicios de desarrollo de software y que requieren talento digital, que es el nombre del programa que hemos desarrollado ya y esto es muy importante, ha atravesado 3 gobiernos liderados por los ministros de Hacienda y que ha tenido un resultado evaluado en forma independiente por la DIPRES de alto resultado en inserción laboral de mujeres sobre todo. No son alfabetización digital, son habilidades para que alguien pueda trabajar en servicio globalmente. Entonces, ese es otro tema que dentro de este crédito de exportación de servicios apoyado por el BID y BIDLab está incluido en este Memorandum of Understanding. O sea, es capital humano. Lo que hemos aprendido ahí es cómo se capacita bien, porque hoy día no capacitamos bien, lamentablemente. Hay muchos recursos que se despilfarra, pero aquí el CENSE también ha tomado esto y ha visto cómo poder mejorar el foco de la capacitación. Hay que capacitar largo, si uno quiere agregarle valor a las personas, y medir si eso les facilita la inserción laboral, que es lo que se ha demostrado ahora con este programa. Así que esto es la etapa de escalamiento, van 20.000, vamos a llegar a 50.000. Tenemos a la Mónica Retamal de Fundación Directora Ejecutiva de CODEA como nuestra co-conductora de la época de otras radios, de mis 7 años radiales, yo creo que la Mónica, así que hace poco entrevisté con ella en la playa, eso sí, yo aquí, pues uno trabajando, los pobres trabajando. Gran socia. Pero es una tremenda noticia porque finalmente es un empujón a todas estas iniciativas que de alguna forma, a pesar de probablemente tener un muy buen futuro, a veces faltan los recursos. Sí. Y ahí hay otra cosa que incluimos también que se llama Green Hub Chile, y es que es un fondo aportado por el BIDLab, que son recursos para que startups que tienen etapas mayores de desarrollo puedan acceder a recursos financieros por hasta unos $40.000 con un mecanismo de repago que es contingente al éxito comercial que ellos tengan. Entonces es un sistema bastante amigable de crédito y que viene también, yo diría, a llenar un vacío de financiamiento en un cierto tipo de startups que están en esta etapa, en soluciones en cleantech, climatech, para poder ser escaladas. En este tipo de fondos de apoyo a estos emprendimientos se evalúan, digamos, algunos criterios ESG. Sí, en este caso se evalúan todos esos criterios. Estas son emprendimientos ya no tan tempranos, son un poquito más maduros, ¿eh? Y por lo tanto muchos de ellos efectivamente tienen una masa crítica como para que uno incorpore los criterios ESG en su evaluación, sin duda alguna. Es súper interesante de ver, Alex, porque finalmente el BID, como Banco Interamericano, digamos, pone los fondos, pone todos estos apoyos, pero finalmente quiero hacerlo de buena forma y por lo tanto una manera de hacerlo es midiéndolo. O sea, tú dices no solo soluciones que estén dentro del ámbito de las Climatech, de resiliencia climática, sino también a las mismas empresas, startups, pedirle criterios ESG. Eso es lo que estás diciendo. Claro, pero en el fondo la evaluación de riesgo hoy día de la banca, digamos, del financiamiento también incorpora esos criterios y eso yo creo que es lo relevante. Es muy relevante y en el futuro también el BIDLab tiene otra área que esperamos también aplicarla en su contribución a Startup Lab 01, que es cómo hacer que los emprendedores de base científico-tecnológica incorporen la inteligencia artificial según los parámetros éticos que se están desarrollando, que es otro elemento bastante relevante
de su formación y de su crecimiento como emprendedor. Es un tremendo tema. Oye, Hernán, y en el tema, volviendo al memorando de entendimiento, MOU en inglés, está el tema de educación y también el desarrollo de talento digital. ¿Ambos apuntan a lo mismo o hay temáticas de educación en este memorándum distintas a lo que hace la Mónica Retamal y apoya, digamos, en talento digital? Sí, lo que Porque estamos... ese sí que es una temática que no se arregla nunca. O sea, uno dice, no, que los municipalizados, que los SLEP, que para allá, que para acá. Y bueno, ¿y cómo vamos en educación, los resultados? Y tú que eres experto en eso, antes de pasar a la gerencia general que estás ahora, ¿hay algo de eso? Bueno, sí, lo hay, y lo que estamos estudiando con el banco a través de este acuerdo es potenciar una iniciativa la cual tenemos mucha expectativa, pero es compleja, y es una iniciativa que se plantea lo siguiente. Dice, durante muchos años ha habido muchas entidades privadas, fundaciones, financiadas de distinta manera, que han introducido innovaciones para mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Pero esta información no se conoce, está totalmente fragmentada, y tampoco se sabe cuáles de ellas funcionan mejor y por qué. Y eso, desde el punto de vista del Estado, es información que sería muy interesante, porque si yo quiero saber cómo estimulo una mejor capacidad lectora y hay alguien que ha probado una receta y ha funcionado a una escala suficiente, yo como Estado quisiera escalarla. Pero el Estado no sabe dónde están esas innovaciones. Entonces nosotros creamos un programa que se llama Sumar Saberes. Y este programa involucra en partes iguales de financiamiento al Ministerio de Educación y a 5 fundaciones muy importantes ligadas a empresas internacionales y también a importantes familias y de grupos económicos en Chile que han estado ya invirtiendo mucho tiempo en esto, pero que quieren saber cómo salgo de los proyectos que sean más bien boutique, que me resultó esto que hice en este establecimiento y cómo lo evalúo para poder saber si eso es un P por Q y puedo multiplicarlo muchas veces y qué necesito hacer para que lo pueda escalar. Entonces, la Fundación Chile está haciendo este rol de articular esta mirada, de entender estas innovaciones y de ponerlas a disposición del Estado para, en el futuro, esa es la ambición que tenemos, es crear un fondo también que invierta en el escalamiento de esta iniciativa. Pero para eso hay que saber cuáles son y en eso estamos en este momento. Claro. Oye, yo una vez entrevisté a una persona encargada de educación de una comuna en Brasil que trajo Desafío Levantemos Chile. Hay una experiencia bien exitosa en colegios municipales en Brasil. No me acuerdo ahora de la comuna, cómo se llamaba, pero ¿te suena algo así o no? Sí. Brasil tiene un sistema educativo muy heterogéneo por el tamaño que tiene y porque cada estado, digamos, lo ha hecho, hay algunos mucho mejor que otros, pero ha hecho un avance muy importante. Y parte de eso ha sido incorporando innovaciones y desarrollando grandes capacidades en docentes y directivos. Que esa es la receta que... Yo me acuerdo que me contaba este brasilero que se integraba mucho la comunidad, los papás. Sí. Iba por ahí la cosa, el éxito. Eso es algo que se ha dado en muchas partes y que en Chile también apareció a propósito de la pandemia. O sea, en la pandemia el problema de los aprendizajes dejó de ser el problema del profesor y se transformó en un problema de la familia. Yo creo que una parte de eso se ha mantenido y hay mucha evidencia que indica que una familia cercana al aprendizaje de los hijos, de los niños, de los jóvenes, es mucho mejor. Entonces, este concepto de que el problema de la educación en el territorio es un problema de la autoridad educativa, yo diría que está siendo dejado de lado y es visto como un problema del territorio, porque la capacidad de generar buen aprendizaje depende también de temas de salud, de temas de convivencia, de otras dimensiones que habitualmente no se ven juntas. Entonces, efectivamente, esa experiencia brasilera que tú relatas va para ese lado. Yo no puedo dejar de pasar un programa si no nombro a la IA, la inteligencia artificial, porque, oye, es necesario. No, pero hablando en serio, ustedes han pensado, y vuelvo a las temáticas de tu expertise particular de educación, de cómo masificar y enseñar el uso de herramientas de inteligencia artificial en la población? Porque yo me acuerdo que en la época del foco en aprender a programar, la codificación, CODE, todas las otras, incluso yo estuve metido en un tema también. Claro, la gran discusión era, bueno, ¿y cómo escalamos esto? Yo me acuerdo que en el gobierno de Sebastián Piñera II había todo un plan para enseñarle a 3.000 profesores, no sé en qué quedó eso, pero el tema es que es re difícil
escalar estas enseñanzas y aprendizaje en el caso de la programación. En el caso de la IA, ¿hay alguien pensando en capacitación masiva de adultos y de niños en estas herramientas, como uno ve de repente, lee, no sé si están así, pero de China, Japón, de otros países? Yo diría que está en una etapa incipiente, y por varias razones. Una, porque la propia IA, como sabemos, ¿no es cierto?, incluso las empresas, de muchas de ellas que han tenido entusiasmo por eso, todavía no está claro cómo la aplican para mejoras de productividad. En fin, hay heterogeneidad en eso. El mundo escolar, lo que pasa, y particularmente el mundo de la educación subvencionada y pública, tiene algunas dificultades bastante básicas y están anteriores, algunos pisos más abajo. Entonces, yo creo que todavía está por verse, porque por otro lado esto es una ola que viene nomás, o sea, está aquí y de repente te va a cambiar todo el paisaje. Entonces, definitivamente uno tiene que aquí cruzar la calle aplaudiendo, mascando chicle, y yo creo que todavía en nuestro país no está la fórmula de cómo hacemos todas esas cosas juntas. Ahora, dicho eso, evidentemente que hay experiencias, hay distintas universidades, hay programas, por ejemplo, facultades de educación que están enseñando a los profesores que están en su etapa de formación inicial qué significa la inteligencia artificial, y yo creo que aquí el paso primero para mí es ir a la formación inicial de docentes. Yo creo que es ahí donde podemos empezar de manera más orgánica a abordar este tema. Ya, pero de repente hay formas más automatizadas o más digitales, más autónomas que pueden existir, que uno ni sabe, como me acuerdo en la época de la codificación de Khan Academy y tantas otras alternativas que incluso no requerían ni de profesores, más autodidactos, los papás, no sé. Yo estoy pensando en alto, obviamente, que tú eres experto. Mira, yo creo que hay bastante evidencia mundial de que la tecnología por sí misma y los fierros, eso es mala noticia para muchas veces los ministerios, porque lo más fácil es comprar computadores, ¿no es cierto? Lamentablemente no funcionan solos, y esto requiere un mediador de aprendizaje, y es el rol de los docentes. Entonces, el docente no es que él tenga que ser un experto en inteligencia artificial, pero tiene que estar familiarizado con esas herramientas para poner al servicio de los procesos de aprendizaje. Entonces, creo que si bien hay muchas cosas que se autonomizan, y ciertamente la inteligencia artificial generativa es potentísima, va a requerir siempre un docente que oriente, que acompañe y que ayude a progresar en su aprendizaje a alumnos que tienen también diferencias muy grandes entre sí. Entonces, docente yo creo que es muy importante. Bueno, te estoy sacando el jugo, nos quedan 2 minutos. Otras industrias como hidrógeno verde, litio, ¿ustedes de alguna forma están participando también en desarrollar esta industria o va por otros carriles? Sí, estamos participando. Hay 2 cosas importantes que mencionar. Nosotros trabajamos mucho con minería. Nosotros, lo digo sin ninguna inhibición, creemos en la minería sostenible. Creemos que los recursos naturales son claves para Chile. No hay que olvidarse de los recursos naturales. Es parte de la ecuación de crecimiento, sí, si es que solucionan sus problemas de productividad y sostenibilidad. Eso hay que decirlo. Y en minería nuestro enfoque ha sido especial. Nosotros decimos la minería es el sector donde Chile tiene más masa crítica, mayor complejidad tecnológica, desafíos fenomenales. Las minas de Chile son las mayores en tamaño de todo el mundo. ¿Y por qué uno usar eso? Para estimular la innovación, el emprendimiento y el desarrollo de proveedores que terminen con soluciones que puedan ser exportables en otros mercados. O sea, si hay un mercado y un laboratorio donde esto se puede hacer, es la minería. ¿Cuál es el problema? La minería son empresas muy grandes, no pueden parar sus procesos productivos para probar cosas nuevas, y hay que desarrollar un ecosistema que ayude a esos proveedores a que prueben esas soluciones. Y ahí hemos estado con un programa que se llama Expande hace mucho rato, y es un programa que tiene una proyección todavía muy grande. Chile debiera ser un primer exportador de muchos servicios en minería y no lo somos. Australia sí hizo eso, el principal exportador de desarrollo de software minero, y la minería de Australia, créanme que no compara con la minería chilena en tamaño. Entonces ahí hay un desafío y estamos en eso. Y el otro tema que es novedoso y que es, de nuevo, pasión por el riesgo, es hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque hidrógeno verde sabemos la situación incipiente que tiene por riesgos comerciales, por riesgos también regulatorios. Bueno, nosotros postulamos y ganamos un centro de innovación en hidrógeno verde en la región de Magallanes con socios finlandeses, con el Centro de Energía de la Universidad de Chile, de la Universidad Adolfo Ibáñez, y todas las empresas que están desarrollando proyectos de inversión en este momento. Hay 2 proyectos muy grandes ya en el sistema de evaluación ambiental, uno por $12.000 millones, el más grande que ha entrado nunca ahí,
y que pueden transformar absolutamente la región de Magallanes. Entonces, el rol nuestro ahí es ayudar a que el ecosistema de Magallanes, de emprendimiento e innovación, se active mucho más a propósito de los desafíos de hidrógeno verde, pero también, si es que esta industria demora en ponerse en marcha, en otros desafíos y otras oportunidades que surgen de tener acceso a energía barata, como la energía eólica con un factor de planta tan conveniente. Entonces, de nuevo, es una misión en la cual estamos muy ilusionados, con un gobierno regional de lujo acompañando este proceso y en el cual esperamos tener noticias. Oye, nos tiran la musiquita para saludar a Morris Opaso, lidera la revolución digital con soluciones en la nube. Más de 1.500 proyectos en Latam respaldan su enfoque 360 para innovar con tecnología. Transforma tu empresa ahora con Morris Opaso. Visita morrisopaso.com. Ellos son partner avanzado de AWS. Agradecerle a Hernán Aranea, gerente general de Fundación Chile, que tenga un muy buen y descansado, reparador fin de semana. También Camilo Pacheco por haberme acompañado todo el programa en su bloque y en este segundo bloque. Así que gracias a los dos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Cuídense y nosotros nos despedimos. Gracias por la sintonía y hasta el lunes. Morris Opaso, experto en migración a la nube, presentaron Transformación Clave.